Años después, nunca imaginé encontrarme con Ethan en una reunión de exalumnos. Así que al encontrarme con su mirada fría e indiferente, me quedé atónita. Nuestra compañera Joyce me saludó con cariño. Nina está aquí, ven a sentarte. Solo entonces aparté la mirada y tomé asiento rápidamente. La reunión de esta noche estaba compuesta por exalumnos de la misma ciudad. En cuanto me vieron hablar, se emocionaron muchísimo. Nina, por fin te veo. Ha sido muy difícil convencerte de que vengas a estas reuniones, te las has perdido todas. Incluso llegas tarde hoy, deberías castigarte con 3 chupitos. Ethan está muy ocupado, pero viene siempre. Se rieron y bromearon, y yo sonreí también, pero me quedé un poco atónito al oír la última frase. Ethan odiaba sobre todo este tipo de reuniones. En la universidad, siempre que quería que viniera conmigo, decía que era una pérdida de tiempo. Por mucho que lo convenciera, nunca iba. Acepté ir precisamente porque sabía que no aparecería. Después de un largo tiempo separados, todos charlaban. De repente alguien me lo pidió. Nina, ¿tienes novio? Le pregunté el mes pasado y me dijo que no. No ha tenido una relación desde la universidad. Joyce estaba borracha, con la mirada ligeramente vidriosa, respondiendo a las preguntas de los demás por mí. Nina, ¿sigues obsesionada con Ethan? Si no, ¿cómo es que no has salido con nadie en todos estos años? Todos me miraban con ojos chismosos. Todos sabían entonces que amabas profundamente a Ethan, que siempre corrías tras él. Tu búsqueda de Ethan fue toda una sensación, todavía lo recordamos. Al mencionar el pasado me quedé paralizada instintivamente, levantando la vista para encontrarme con la mirada de Ethan. Seguía tan fría como siempre, con una sombra indescifrable. 3 años después de nuestra ruptura, esta fue la primera vez que lo vi. Sus rasgos seguían siendo atractivos, igual que me enamoré de él a primera vista. Ethan era guapo con excelentes calificaciones y reconocido mundialmente como el ídolo masculino. El único inconveniente era su famosa personalidad distante. Innumerables chicas que se le confesaron fueron rechazadas sin piedad. Solo yo persistí con terquedad, persiguiéndolo sin pudor durante 3 años antes de finalmente conseguir su aprobación. Hubo un tiempo en que mi amor por él fue apasionado e intenso, algo que todos sabían. Alguien, todavía borracho, seguía causando problemas, gritando a todo pulmón. Ya que ambos están solteros, ¿por qué no vuelven hoy? En cuanto se pronunciaron esas palabras, todos empezaron a aplaudir. Ethan no dijo nada para detenerlos. Simplemente hizo girar suavemente la copa de vino en su mano, con un aire tranquilo e indiferente. Como si no fuera asunto suyo. Quizás por consideración a nuestros sentimientos pasados, no quería avergonzarme delante de todos. Forcé una sonrisa, fingiendo tomarme el asunto a broma. Deja de decir tonterías, lo hecho está, ¿para qué sacarlo a colación? Solo te burlas de mí porque llego tarde. Bien, brindaré por todos ustedes. Mi significado no pudo haber sido más claro. Todos lo captaron y no volvieron a mencionarlo, levantando sus copas uno tras otro. Solo la mano de Ethan se detuvo apretando las yemas de los dedos y apretando sus finos labios en una línea recta. La mirada que me dirigió tenía un dejo de frialdad. Así demostraba su disgusto. No sabía si había dicho algo malo que lo molestara. Ya no quería esforzarme intentando descifrar sus pensamientos como antes. De repente alguien pareció recordar algo con una mirada significativa. Ethan no está soltero, ¿verdad? El otro día lo vi con una chica joven, muy guapa. Creo que se llamaba Sara. Recuerdo haberla visto antes. La mano que sostenía mi copa de vino se congeló. No esperaba volver a oír ese nombre tan familiar. Ella había sido la mecha que desencadenó nuestra ruptura. Pensé que con su personalidad fría, nadie podría conmoverlo. Pero Sara era la excepción. Después de conocer a Ethan, su carácter distante apenas cambió. Siempre era yo quien tomaba la iniciativa de escribirle, invitarlo a salir, esperarlo después de clase para comer. Compartía mi vida diaria con él y rara vez respondía, ni oh nim. Con el tiempo siempre sentí un vacío interior como un pozo sin fondo. Una vez le pregunté si no le gustaba. Levantó la vista del libro y me sonrió. Nina, ¿eres tonta?
Si no me gustaras, ¿por qué estaría contigo? En ese momento sentí que se me encendía el corazón. No dejaba de insistirle para que dijera que me gustas. Su actitud ambigua me hacía sentir muy insegura. Anhelaba oír un me gustas definitivo de sus labios. Pero a Ethan le pareció cursi y se negó a decirlo. Pensé que así era él, y que algún día podría conquistarlo con mi sinceridad. Hasta casi la graduación, apareció su amiga de la infancia, Sara. Parecía una persona diferente con ella. A la hora de comer, retiraba con cuidado el cilantro que no le gustaba y pelaba con las manos los camarones que más le gustaban. Cuando se cansó de las compras y le pidió coquetamente que la cargara, él no dudó ni un segundo, se agachó y la cargó con firmeza sobre su espalda. Cuando se torció el tobillo durante el paseo, frunció el ceño instintivamente, reprendiéndola por su descuido, pero revisó su lesión con ansiedad. Incluso con su habitual obsesión por la limpieza, cuando bebí de su agua sin querer, me regañó para que no lo volviera a hacer. Ahora toleraba que Sara bebiera de su taza sin el menor disgusto. Ese amable Ethan era alguien a quien nunca había visto. Y alguien a quien nunca había tenido. En ese momento sentí un dolor y una pérdida indescriptibles. Era claramente mi novio. Por eso a menudo perdía los estribos con él. Le expresé todas mis quejas, criticando su comportamiento excesivamente íntimo. Cada vez, solo recibía su fría respuesta. Nina, solo es la hermana de mi vecino. No quiero perder el tiempo explicando cosas así. Estaba tan enojada que dejé de prestarle atención. Hasta el día que rompimos. Antes de la graduación, todos discutían sus planes de futuro. Alguien me preguntó si iba a tener una conversación informal con Ethan, ya que había recibido una oferta de una gran empresa de allí. Instintivamente la negué. Ethan nunca me lo contó. Pero nuestra compañera de clase estaba muy segura. Su novio compartía dormitorio con Ethan y aceptó una oferta de una gran empresa hace un mes, todos lo sabían. Llamé y le escribí a Ethan para confirmar la verdad. Pero no me respondió ni un solo mensaje. Pensé que estaría en la biblioteca a esa hora, pero su compañero de piso me dijo que había salido con Sara. Probablemente ya estaban en la puerta de la escuela. Ni siquiera tuve tiempo de cambiarme el pijama antes de bajar corriendo a buscarlo. Justo entonces vi a Sara abrazada a Ethan, riendo y charlando, tan íntimos como una pareja. La ternura en sus ojos era algo que nunca me había mostrado. Me acerqué rápidamente bloqueándole el paso, y le pregunté con cierta agitación, Ethan, ¿por qué no me dijiste que ibas a ir a la Barbilla Alta? ¿Acaso todavía me consideras tu novia? Me lo ocultó convirtiéndome en un chiste. Quería desesperadamente una respuesta. A mi lado, los ojos de Sara se abrieron con inocencia, con un tono alegre. Ethan no te lo dijo. Vino a cuidarme. Deberías alegrarte por mí. Me quedé atónito. Solo entonces recordé que había ido a la universidad con la barbilla alta. En ese momento se me encogió el corazón. Era por Sara. Ethan me miró una vez, frunciendo el ceño ligeramente. No montes un escándalo, ya hablaremos cuando volvamos. Todavía tengo que llevar a Sara de vuelta al hotel. Incluso ahora, seguía pensando que solo estaba haciendo un berrinche. En un instante toda mi mente se llenó de decepción. Se dieron la vuelta para irse, pero le agarré la mano. Mi voz sonó un poco cortante. Ethan, necesito saberlo ya. Quizás el ambiente entre los tres era un poco incómodo, lo que hacía que los transeúntes se voltearan a mirarnos. Frunció el ceño profundamente, su expresión se volvió fría al instante y apartó mi mano. Respondió en voz baja, está bien, te lo contaré. Pero no es necesario. Me quedé atónito como si me hubieran rociado con un balde de agua fría, con escalofríos recorriendo mi cuerpo. Todos los agravios reprimidos y la insatisfacción del pasado estallaron de repente como una inundación que rompe una presa. Sentía un hormigueo en la nariz por la acidez, y las lágrimas se arremolinaban en mis ojos. Incluso mi voz tenía un dejo de sollozo. No hace falta. Bueno, si crees que no hace falta decírmelo, entonces rompamos. Se quedó paralizado, y entonces un destello de impaciencia brilló en sus ojos. Haz lo que quieras, pero no te arrepientas. No quiero discutir más contigo. Bien, no me arrepentiré.
Dije esto con amargura, luego me di la vuelta y volví corriendo. Temía que si me quedaba más tiempo, vieran las lágrimas acumulándose en mis ojos. Esa noche llovió a cántaros. Me acurruqué bajo las sábanas abrazándome fuerte y lloré desconsoladamente. A partir de ese momento de repente comprendí cosas que nunca antes había entendido. No era un corazón de piedra, simplemente no se preocupaba por mí. Ahora, probablemente vivía feliz con la persona que amaba. Ella no es mi novia. La voz fría interrumpió mis pensamientos. Ethan me miró fijamente como si evaluara mi reacción. Sigo soltera. Esta frase sonó a la vez como una aclaración y una explicación. Me sorprendió un poco, pero no le di mucha importancia. La reunión terminó, y solo en la puerta me di cuenta de que había empezado a llover. Joyce miró los relámpagos y truenos en el cielo con la voz llena de preocupación. Nina, lo que más te da miedo son los truenos. ¿Puedes conducir de vuelta? ¿O deberías llamar a un coche? Te esperaré un rato. Miré mi teléfono a punto de hablar. De repente una voz fría me llegó desde atrás. Te llevaré. Me quedé atónita. Al girarme, Ethan estaba a mi lado, aunque no me había dado cuenta de su llegada. Sus ojos oscuros me miraban fijamente como una piscina sin fondo. Era extraño cuando estábamos juntos, él nunca tomaba la iniciativa. ¿Qué significaba esto ahora? Joyce me empujó hacia él sonriendo. Entonces Nina es toda tuya, Ethan es tan buen chico. Me guiñó un ojo susurrándome un recordatorio. Aprovecha la oportunidad de volver, no la dejes pasar. Sonreí con impotencia, declinando cortésmente. Gracias, no hace falta. Ethan arqueó una ceja ligeramente con un tono burlón. ¿Qué? ¿Ya no le temes a los truenos? Antes te daban tanto miedo que ni siquiera podías dormir. Cuando estaba con él antes con este tiempo siempre usaba auriculares y me aferraba a él para que me contara historias y me distrajera. Ethan se resistía, y al día siguiente me dijo con impaciencia, Nina, ya no tienes 3 años, deja de molestarme con estas cosillas. Antes me consideraba problemática, pero ahora no tenemos ninguna relación. Tengo aún menos motivos para dejar que piense que soy una molestia. De verdad que no lo necesito, insistí, negándome. Se burló con frialdad. No le des demasiadas vueltas, solo paso por aquí, no. Lo interrumpí con calma. Mi novio viene a recogerme. Ethan se quedó atónito con una pizca de incredulidad en la mirada. Todos se giraron para mirar. Vaya, Nina, ¿desde cuándo tienes novio? ¿No acabas de decir que estabas soltera? Joyce se sorprendió aún más y dio un salto de la sorpresa. Me sentí un poco avergonzada y le dije que solo unos días después de que me lo pidieras, empecé a salir con él. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de los labios de Ethan, como si no me creyera del todo. Pensé que te costaría olvidar el pasado, pero no importa. ¿Cómo se conocieron? Es guapo. ¿A qué se dedica? Las preguntas rápidas de Joyce me acribillaron. No había tenido tiempo de responder cuando un coche negro se detuvo en la entrada, con la matrícula familiar. La puerta se abrió y un hombre alto y erguido salió con un paraguas negro en la mano, caminando hacia nosotros. Nina, disculpa, llego tarde. Adrián acababa de llegar corriendo de la oficina, vestido con unos pantalones negros impecables y una camisa blanca a juego. Parecía noble y refinado. Me cubrió con una gabardina con cuidado y me dijo en voz baja, ten cuidado de no resfriarte. Me ajusté la ropa y el frío que me había traído la lluvia de hacía unos momentos desapareció al instante. Los ojos de Joyce brillaban de chismes. Nina, tu novio es guapísimo, ¿no vas a presentármelo? Adrián fue muy generoso. Soy el novio de Nina. Gracias a todos por cuidarla. Les estrechó la mano a cada uno presentándose con naturalidad y gracia. Mientras tanto, la expresión de Ethan se ensombreció gradualmente con un escalofrío. Cuando subí al coche, Adrián me dio unos auriculares. Sé que te dan miedo los truenos. Estos auriculares con cancelación de ruido funcionan mejor. Puedes escuchar música con ellos. Me quedé atónito. Adrián y yo nos conocemos desde niños. Cuando nuestros padres estaban ocupados con el trabajo y no estaban en casa,
solían dejarme al cuidado de la familia Sin. Cuando hacía mal tiempo, Adrián venía a mi habitación, me contaba historias y me arrullaba. Nunca imaginé que aún lo recordaría. Me sentí un poco avergonzada y dije, soy adulta, pero aún le tengo miedo a los truenos. ¿No es patético y problemático? Adrián negó con la cabeza suavemente. Para mí, siempre serás una niña. Está bien tener miedo, estoy aquí para ti. Tomé los auriculares y sentí una calidez que me recorrió el corazón. Realmente funcionaron. Cerré los ojos para escuchar la música y sin darme cuenta, me quedé dormida. Para cuando llegué a casa, ya había dormido 1 hora. Al despertar, Adrián me miraba con ternura. Me sentí un poco avergonzada y le pregunté ¿por qué no me despertaste? Él sonrió y dijo, dormías tan profundamente que no podía soportarlo. Sentí un ligero calor en los oídos mientras susurraba, gracias por venir a buscarme. Disculpa la molestia. Esta noche el viento y la lluvia eran fuertes, y su compañía estaba lejos otra vez. Cuando me pidió mi dirección, quise negarme cortésmente, pero insistió en venir a recogerme. Adrián esbozó una sonrisa mientras hablaba en voz baja. Soy tu novio, es algo que debo hacer. No hay necesidad de decir gracias entre nosotros. Nina, cuando me necesites, siempre estaré aquí. Su mirada era tan sincera. Tan sincera que parecía que aunque el mundo se derrumbara al instante siguiente, aún mantendría el cielo sobre mi cabeza. Al llegar a la puerta, me llamó de repente. Me giré mirándolo confundida. Pero los ojos de Adrián brillaban como estrellas, dejándome un poco aturdida. Se inclinó hacia mí. Tan cerca que podía oler su tenue aroma a pino. Suave y refinado con una fuerza reconfortante que me tranquilizó. Un suave beso se posó en mis labios. En ese momento sentí como si una corriente eléctrica me recorriera el cuerpo, dejándome el corazón con un hormigueo. Su voz profunda resonó en mis oídos, llena de una ternura seductora. Buenas noches, Nina. Apreté el bajo de mi falda, sintiendo el latido de mi corazón latir con fuerza. No pude reaccionar durante mucho tiempo. Al día siguiente en el trabajo, seguía absorta en el beso de la noche anterior. Así que cuando mi colega me dijo que hoy llegaría un nuevo director ejecutivo, no me molesté en escucharlo. Nunca imaginé que esa persona sería Ethan. Y su oficina estaba justo enfrente de mi escritorio, visible con solo levantar la vista. El Departamento de Recursos Humanos dijo que a Ethan no le gustaba el Feng Shui de la oficina del director ejecutivo original, así que se mudó a esta. Instintivamente me pareció extraño, ¿desde cuándo creía en eso? Durante el recreo, charlando tranquilamente con los colegas en la despensa. Nina, he oído que el señor Ethan estudió en la misma universidad que tú. ¿Lo conoces? Dudé un momento recordando su actitud fría hacia mí durante las presentaciones del personal. Solo sonreí y negué con la cabeza. No lo conozco. Después de todo, rompimos hace 3 años, y ahora no somos más que desconocidos. Sostuvo su taza con aire arrepentido. El señor Ethan es guapo y rico, y esperaba saber si tenía novia. Sonreí levemente sin decir palabra. Pero Ethan apareció de repente con el rostro sombrío, y habló con autoridad. Nina, tráeme el plan del proyecto inmediatamente y prepara un café para mi oficina. Tras decir eso, se marchó sin darme tiempo a responder. Cuando le entregué la propuesta, la miró brevemente antes de tirarla a un lado y tomar un sorbo de café. Me miró fijamente. Nina, ¿no tienes nada que decirme? Sostuve su mirada con calma y le dije, si te parece bien, me voy primero. Todavía tengo trabajo que hacer. Sonrió con frialdad, mientras sus finos dedos jugaban con un bolígrafo caro. No me reconoces. Pero recuerdo claramente cómo te gusta el café. Una vez me esforcé mucho por estudiar sus preferencias para poder conquistarlo. Recuerdos tan profundos no se olvidan fácilmente. Pero ahora, ya no me importan. Lo hice sin pensarlo. Si no te gusta, puedo pedirle al secretario Liu que te traiga algo. Mi tono era distante, no quería seguir alargando el asunto con él. Sus ojos, rara vez conmovidos por la ira, brillaron con un destello al interrumpirme. Nina. ¿Sigues enfurruñada por lo de entonces? Han pasado 3 años, ¿y aún no lo has superado?
Y a ese hombre de anoche, lo llamaste para que montara un espectáculo, ¿verdad? ¡Qué infantil sigues siendo! Me quedé atónita. De repente me pareció divertido. 3 años después de la ruptura, él creía que estaba haciendo un berrinche, incluso fingiendo. En ese momento perdí la paciencia para explicarle. Señor Ethan, si no hay nada más, me voy. Tras decir eso, no me importó su expresión y me di la vuelta inmediatamente. Me llamó desde atrás, con la voz algo ronca. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te fuiste al extranjero entonces? No miré atrás, me detuve un momento. No hacía falta. Mis padres habían planeado estudiar en el extranjero hacía mucho tiempo. En aquel entonces, solo quería estar con Ethan y rechacé su oferta. Solo después de nuestra ruptura, desanimada, acepté. En cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí como si algo se hubiera roto. Lo que dije entonces, ahora se lo devolvía. Después de ese día, Ethan nunca volvió a prestarme atención. Incluso cuando nos encontrábamos de vez en cuando, seguía con la misma expresión indiferente. Durante el fin de semana, Adrián tomó la iniciativa de invitarme a salir, y acepté con gusto. Mientras comprábamos en el centro comercial, le pregunté si quería sentarse a esperarme antes de ir a buscarlo. Después de todo, a Ethan le aburría y hacía lo mismo. Adrián solo sonrió, alborotándome el pelo mientras decía, ¿qué clase de novio te deja sola en una cita? Yo jamás haría algo así. Hagamos lo que hagamos, mientras esté contigo soy feliz. Hay una tienda de té con leche que te gusta por allá, vamos a echarle un vistazo. Mientras hablaba, me tomó la mano con naturalidad. Su palma, amplia y cálida, envolvía con fuerza mi pequeña mano. Al contemplar su perfil nítido, las comisuras de mis labios se curvaron involuntariamente. Compré muchos vestiditos preciosos, y Adrián me ayudó con entusiasmo a elegirlos. Esto hizo que la dependienta a nuestro lado nos mirara con envidia, diciendo que nunca había visto un novio tan bueno. En ese momento él alisaba pacientemente el dobladillo de mi vestido. Un rostro atractivo, ojos dulces. Sonreí. Sentí como si hubiera tomado un gran sorbo de agua con miel, dulce y cálida. Ese día, me sentí más feliz que nunca. Por primera vez, me di cuenta de lo hermosa que podía ser una cita de verdad. Después de bajar del coche, me armé de valor y besé a Adrián por iniciativa propia. Pareció aturdido por un momento, pero justo cuando estaba a punto de apartarme, de repente me abrazó con fuerza por la cintura, profundizando el beso. A diferencia de las suaves caricias anteriores, su beso seguía siendo tierno, pero ahora con un dejo de deseo posesivo, penetrando más profundamente. Pero no me resistí en absoluto. Su sutil aroma a madera de pino me envolvió por completo. En cambio, me hundí un poco. Solo me soltó cuando casi me faltaba el aire. Sus finos dedos rozaron suavemente mis labios despeinados. Nina, estoy muy feliz esta noche. Sus ojos reflejaban un deseo cumplido. Tiernos y seductores. Yo también. Mis orejas se habían puesto rojas como la seda desde hacía tiempo, mi corazón latía a 1000. El día de San Valentín, casi al final de la jornada laboral, Ethan no estaba satisfecho con mi propuesta. Revisé la propuesta varias veces seguidas, hasta que todos mis compañeros se fueron de la oficina, dejándome solo a mí. Ethan la miró con indiferencia y luego me devolvió el archivo. Sigue revisándola. Respiré hondo. No estaba segura de si estaba complicando las cosas a propósito o si realmente necesitaba más cambios. Adrián había planeado una cena romántica para parejas esta noche en mi restaurante favorito. Ya habían pasado 2 horas desde la hora acordada. Señor Ethan, si hay algún problema, dígamelo y lo solucionaré enseguida. Ethan miró su reloj con el rostro inexpresivo. Justo cuando pensaba que no diría nada, de repente me señaló algunos problemas. La última vez que hice los cambios, me miró un par de veces antes de asentir. Al instante sentí que se me quitaba un gran peso de encima. Recogí mis cosas rápidamente y salí corriendo de la oficina. Al entrar en el ascensor, no esperaba que Ethan me siguiera. En el espacio reducido y estrecho, el silencio entre nosotros se sentía extrañamente tenso. Ethan seguía inexpresivo, irradiando una fría indiferencia. Curiosamente, antes me fascinaba su aura única e intocable, como una flor en una cima alta.
Ahora me resultaba asfixiante y lo único que quería era escapar. Observé atentamente los números del ascensor, contando mentalmente en silencio. En cuanto se abrieron las puertas, estaba a punto de salir corriendo. De repente Ethan habló desde atrás. «Nina, ¿quieres ir a cenar esta noche?» Pero no entendí lo que dijo porque al instante siguiente vi a Adrián de pie en la puerta, con un gran ramo de rosas en la mano. Me arrojé a sus brazos con alegría. Cuando trabajaba horas extras, le decía que no me esperara y que se fuera primero a casa. «¿Qué haces aquí?» «Te extrañé, así que vine a verte». Sonrió con dulzura, con los ojos llenos de cariño. Sus palabras directas me sonrojaron al instante, pero mi corazón se sintió increíblemente dulce. Pensando que esta noche era nuestro primer San Valentín, y aún así nos perdíamos la cena así, no pude evitar sentirme un poco deprimida. Adrián pareció presentir algo. Después de entregarme la rosa, levantó la delicada bolsita que llevaba en la mano. «Pedí que lo empaquetaran, tu filete favorito y tiramisú. Comeremos en casa». «Genial». Sonreí con los ojos llenos de felicidad, y le di el brazo al salir. Detrás de nosotros Ethan permanecía inmóvil en la entrada del ascensor, mirándonos fijamente a la espalda. Sus finos labios apretados, su mirada fría y llena de dolor. Hasta que sonó su teléfono. Era una llamada del restaurante, recordándole que la cena de la pareja era en media hora. Apretó los nudillos alrededor del teléfono con las venas hinchadas, mientras nuestras figuras hacía rato que habían desaparecido. Tras una larga pausa, por fin habló con la voz ronca. «Cancelarlo». El camarero del otro lado pareció sorprendido y volvió a preguntar: «Señor, lleva 2 semanas viniendo a preguntar por el sitio todos los días». Finalmente alguien canceló y recuerdo que estabas tan feliz ese día. Incluso dijiste que vendrías con tu novia, encargaste nuestro set más caro para parejas y nos pediste que preparáramos rosas. Te tomaste tantas molestias, ¿estás seguro de que quieres cancelar? Estoy seguro. Miró fijamente la puerta, ahora vacía. Recordó la mirada de Nina hacía unos momentos. Tan brillante, tan pura, tan llena de amor. Antes esa mirada solo le pertenecía a él, se centraba solo en él. Ahora, miraba a otra persona. En ese momento Ethan sintió como si lo más importante de su corazón se hubiera vaciado de repente. Solo entró el viento gélido y penetrante. Más frío y doloroso que las noches que la había anhelado día y noche durante los últimos 3 años. Durante este tiempo mi relación con Adrián mejoró rápidamente. Teníamos un sinfín de cosas de que hablar cada día. Las mañanas empezaban con su buenos días y las noches terminaban con su te quiero. A diferencia de Ethan, que no comparte, no convence y nunca toma la iniciativa. Nunca escatima en expresarme su amor, siempre me cuenta de inmediato cualquier cosa que le sucede. Nunca había sentido que una relación pudiera ser tan dulce y feliz. Y lo más importante, me da mucha tranquilidad. Es como flotar en el océano durante mucho tiempo, hasta que finalmente pisé tierra firme. Incluso mi mejor amiga dijo que últimamente estoy radiante, como si disfrutara de la brisa primaveral. Mientras le respondía a Adrián, un colega que estaba cerca empezó a cotillear. ¿Volviste a salir con tu novio? Te ves muy guapa hoy con ese maquillaje. ¿Es un vestido nuevo? Sonreí con timidez. Dijo que me llevaría a comer comida francesa esta noche, así que me vestí un poco más apropiadamente. Justo antes de salir del trabajo, el gerente dijo de repente que necesitábamos hablar con el cliente sobre este proyecto. Yo era responsable de explicar la propuesta y no podía faltar. En la mesa el cliente no dejaba de incitarme a tomar algo. Siempre he sido alérgico al alcohol y estaba a punto de explicárselo. Pero Ethan me quitó el vaso y lo levantó hacia él. Señor Lee, beberé con usted. Todos los presentes quedaron un poco sorprendidos, todos sabían que jamás probaba una gota de alcohol, por muy importante que fuera el cliente. Los clientes habituales, al verlo tomar la iniciativa, no estaban dispuestos a perderse esta oportunidad única. Copa tras copa, le sirvieron. Me quedé atónita. Ethan tiene el estómago delicado y no puede beber alcohol. ¿Por qué bebió por mí? Por fin, la cena terminó y al salir del baño, Ethan estaba apoyado en la pared del pasillo, cabizbajo y con el pelo despeinado.
Tenía algunos botones desabrochados de la camisa blanca y la corbata le colgaba suelta. Parecía agotado y roto. Era un Ethan que nunca había visto. Por cortesía, aún así hablé. ¿Estás bien? Levantó la vista lentamente, una capa de brillo acuoso nublaba su mirada inyectada en sangre. De repente me apretó contra la pared, un destello de amargura brilló en sus ojos. Nina. Perdí. Vuelve. Dejemos de enfadarnos, ya no me acercaré más a Sara. ¿Podemos volver? Me quedé atónito. Antes, siempre que discutíamos, era yo quien se humillaba para hacer las paces. Nunca pensé que Ethan, quien siempre se consideraba tan superior a los demás, llegaría a tener un momento como este en el que bajara la cabeza. Si hubiera sido hace 3 años, tal vez me habría ablandado. Pero ya es demasiado tarde. Lo aparté y retrocedí varios pasos. Señor Ethan, se equivoca. Nunca estuve de mal humor con usted. Olvidemos el pasado. No le des demasiadas vueltas, ya tengo novio. Ethan se quedó desconcertado un momento y luego negó con la cabeza. No lo puedo creer. ¿Me amabas tanto entonces, como pudiste enamorarte de otra? Solo intentas provocarme, ponerme celosa. Lo conseguiste y me duele mucho. Puedo perdonar tus tonterías de estos últimos días, siempre y cuando vuelvas a mí y podamos ser como antes. Habló mientras daba un paso adelante intentando agarrar mi mano. Pero la rechacé bruscamente. Lo interrumpí con frialdad. Basta. No quiero volver al pasado. Ethan se quedó paralizado con los ojos doloridos, mirándome con incredulidad. Lo miré directamente a los ojos, pronunciando cada palabra con detenimiento con un tono decidido. Ethan, escúchame bien, odio volver al pasado contigo. Por favor, no vuelvas a sacar el tema, no quiero que mi novio lo malinterprete. Ethan abrió la boca, como si quisiera decir algo más. Mi teléfono sonó y lo interrumpió, era Adrián. Adrián dijo que ya había llegado a la entrada del club, y me preguntó si podía venir a buscarme. Mi ánimo mejoró un poco al saber que era Adrián. Después de colgar, salí corriendo sin pensarlo 2 veces, sin darle a Ethan la oportunidad de hablar. Adrián también vestía muy formal esta noche y se notaba que incluso se había peinado a propósito. Lo hacía lucir excepcionalmente guapo. Debió de apreciar mucho la cita de esta noche. Lo siento, si no hubiera sido por un imprevisto, no habría faltado a nuestra cita. Sentí una repentina punzada de culpa. Nunca había faltado a una cita, ni una sola vez llegó tarde. Me tomó la mano con suavidad y me dijo en voz baja, te lo dije, no me compadezcas. Además, no es tu culpa. Mientras esté contigo, estoy contento. Hizo una pausa y añadió, si no te gusta la cocina francesa, te llevaré a un lugar especial. Estuve un poco desconcertado hasta que condujo hasta el pico más alto de la ciudad. En cuanto bajé del coche, la vista me dejó atónito. Desde lo más alto de la ciudad, todo el paisaje nocturno se extendía ante mis ojos. Innumerables luces centelleantes brillaban, mezclándose con las estrellas y el cielo nocturno, como una magnífica pintura que me dejó sin aliento. No pude evitar maravillarme. ¡Qué hermoso! Adrián, mira. Solo entonces me di cuenta de que no estaba a mi lado, así que me giré para mirar. Adrián se arrodilló de repente y sacó un enorme anillo de diamantes. Me miró con reverencia, pero sus manos temblaron nerviosamente todo el tiempo. Nina, te amo. Quiero estar contigo el resto de mi vida, cuidarte y protegerte. ¿Te casarías conmigo? Tras decir eso, su mano tembló aún más. Pensé en cómo había estado actuando de forma tan reservada y extraña estos últimos días, observándome las manos con atención. Ayer me invitó a comer comida francesa y me dijo que me vistiera bien. Así que resultó que quería proponerme matrimonio. Quizás al ver que no respondía, se sintió un poco incómodo. No tienes que responder tan rápido. Sonreí y extendí la mano. Sí. Sus ojos se iluminaron al instante, más brillantes que las estrellas, como si brillaran con lágrimas. Adrián me abrazó con fuerza, con la voz entrecortada por la emoción de un deseo cumplido. Nina, gracias por decir que sí, gracias por hacer realidad mi sueño. Me apoyé en su pecho, escuchando el latido firme de su fuerte corazón.
Y gracias también, gracias por llegar a amarme. Gracias por darme un amor tan maravilloso. Últimamente estoy perdidamente enamorada de él. Mientras sea él, mi respuesta siempre será sí. Cuando mis padres se enteraron de Adrián y de mí, se pusieron muy contentos. La familia Sin y la mía son muy amigos desde hace generaciones y se conocen a la perfección. Incluso habían empezado a elegir la fecha de la boda. Dijeron que mediados del mes que viene sería el mejor momento del año. Me sentí un poco divertido y desconcertado. Aunque no me oponía, todo parecía ir muy rápido y sobre ruedas. Adrián estaba muy contento, hablaba con dulzura. Mis suegros lo han pensado bien, creo que deberíamos escucharlos. Este chico que ni siquiera está casado oficialmente, ya llama a mis padres papá y mamá con tanta naturalidad. Después de que mi mejor amiga supiera que estaba comprometida, me invitó a salir. Al ver el brillante anillo de diamantes en mi dedo, suspiró. ¡Qué maravilla! Por fin encontraste la felicidad. Estás tan feliz hoy que tienes que invitarme a una comida copiosa. Me eché a reír al instante. Después de comer hasta saciarnos y de comprar, estábamos a punto de volver a casa. Inesperadamente nos encontramos con Ethan Wright en la puerta. Se tomó una baja por enfermedad la semana pasada y no fue a la oficina, dijeron que se debía a problemas estomacales. Al verlo ahora su tez estaba un poco demacrada y había perdido bastante peso. Al verme sus ojos se iluminaron al instante. Nina, ¿podemos hablar? Me negué con cara fría, lista para irme. No. Pero me bloqueó el paso con la voz ronca. Lo siento. Levanté la vista sorprendido. Nunca pensé que escucharía esas palabras de alguien tan orgulloso como él en esta vida. Recuperándome, dije fríamente, lo entiendo. Su tono era algo urgente. Entonces, ¿puedes volver conmigo? Podemos seguir siendo como antes, no, incluso mejores que antes. Antes de que pudiera decir nada, mi mejor amigo resopló con frialdad y se paró frente a mí. Imposible. Cabrón, llevo mucho tiempo queriendo maldecirte. Mi mejor amiga estaba de pie con las manos en las caderas, sus uñas rosas recién pintadas apuntando directamente a su nariz. Ignorando a Nina todos los días, actuando como si fueras una flor intocable, en el mejor de los casos, solo eres una escoria. Sin saber cuál es tu lugar y coqueteando con tu amor de la infancia. Hermana. Menuda broma. Si Nina no fuera tan bondadosa, te daría una paliza. Ahora que Nina por fin ha encontrado la felicidad sin ti, será mejor que te alejes. Soltó un torrente de palabras. Ethan no solo se quedó atónito, sino que yo también me quedé un poco desconcertado. Su rostro palideció y luego se sonrojó, y se apresuró a explicar, no era ambiguo, Nina. Ya no tengo contacto con Sara. Por favor, no te enfades. Justo cuando terminó de hablar, se escuchó una voz dulce y animada. Ethan. Mamá y papá llevan mucho tiempo esperando. Entremos. Sara lo tomó del brazo con cariño. Sonriendo dulcemente. No lo pienses demasiado, no tengo nada que ver con ella. Es solo que nuestros padres no se han visto en mucho tiempo, así que cenamos juntos. No es lo que te imaginas. Ethan entró en pánico y la apartó rápidamente. Sara, mejor explícate rápido. Lo interrumpí con calma. No hace falta que lo expliques. No tienes nada que ver conmigo y tus asuntos no me incumben. Sara fue apartada por él con una expresión claramente disgustada. Me miró de nuevo con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Así que eres tú. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ethan y yo no tenemos nada que ver. De hecho, ahora tengo novio. Me sorprendí un poco. Sabía cuánto le gustaba Ethan en aquel entonces. La noche que rompimos todavía quería darle una oportunidad. Cuando lo llamé, contestó Sara. En tono sugerente dijo, Ethan se está duchando. Si tienes algo que decir, puedes decírmelo igualmente. Me quedé atónito por un momento. De repente espetó con furia, Nina, no seas descarada. Rompieron, pero aún así te aferras a él. Dijo que odia a las mujeres como tú que no te sueltan. Me gusta. Simplemente no puedes competir conmigo.
Si no lo crees, adelante, inténtalo. Veamos quién significa más para él. Sonreí con amargura. ¿Acaso era necesario intentarlo? La respuesta ya estaba clara. Desde entonces no miré atrás. Había pensado que durante estos 3 años ya habían estado juntos. Pero no quería profundizar en esos asuntos ni perder el tiempo con ellos, así que agarré a mi mejor amigo y estaba a punto de irme. Suavizó el tono, sus ojos estaban ligeramente rojos. Nina, ya lo ha explicado todo con claridad. No hay nada entre nosotros. ¿Aún no quieres volver atrás? ¿Qué más quieres que haga? Estaba un poco aturdido. Si hubiera sido así entonces, quizá las cosas entre nosotros no habrían terminado tan dolorosamente. Pero nada de eso importa ya. Tus asuntos no tienen nada que ver conmigo. Terminó entre nosotros hace mucho tiempo. Levanté la mano derecha, el diamante brillaba con fuerza bajo la luz del sol. Ethan, estoy comprometida. Estaba atónito con el rostro pálido como el papel. No esperaba que Sara viniera a buscarme al día siguiente. Nina, de principio a fin, Ethan solo me vio como una hermana pequeña. Ante esto, un atisbo de resentimiento se dibujó en su rostro. Lo conozco desde hace tanto tiempo y nunca lo he visto encariñarse con ninguna mujer. Y sin embargo eres la primera, así que por supuesto, no puedo tolerarlo. La escuché con calma sin entender por qué me decía eso. Al fin y al cabo, nunca habíamos tenido una buena relación. Después de que rompieron, pensé que tenía una oportunidad, pero él se fue distanciando de mi día a día, llegando incluso a volverse extremadamente frío. No soportaba su frialdad, así que dejamos de comunicarnos. Estaba confundido. Se mordió el labio y dijo, aunque no me gustas, la verdad ya se ha revelado. Aunque no lo creas, ya hice mi parte. La miré, todavía completamente tranquila. Sara se levantó a punto de irse, pero de repente se giró. Nina, te digo la verdad. De repente sonrió levemente como si acabara de darse cuenta de algo. Pero no te importa nada, ¿verdad? Ya no lo amas. Finalmente la miré. Sus asuntos habían dejado de preocuparme. Desde aquel día, cuando me encontré con Ethan en la empresa. Siempre parecía a punto de decir algo, pero se contenía. Hasta el día que me llamó a la oficina y tiró un documento sobre el escritorio. ¿Por qué renunciar? Si de verdad no sientes nada por mí como dices, ¿por qué evitar el tema? Nina, todavía te importo, ¿verdad? Me miró fijamente a la cara, como si intentara leer algo en ella. Pero mantuve la calma. Señor Ethan, está dándole demasiadas vueltas. La renuncia fue una petición familiar y parte de mi plan. Originalmente, cuando regresé de estudiar en el extranjero, mi familia planeaba que me hiciera cargo del negocio familiar directamente. Pero insistí en adquirir experiencia fuera primero. Ahora que estoy a punto de casarme, mis padres quieren que me haga cargo del negocio, y he accedido. Se quedó desconcertado por un momento, pero dijo, Nina, no te dejaré ir. Entonces nos veremos en el juzgado. Tranquilamente dejé de hablar y me di la vuelta para irme. Al final, Ethan no me lo puso difícil. En mi último día de trabajo vino a buscarme y me dijo que quería hablar. Acepté. Al fin y al cabo, una vez que todo estuviera claro, no seguiría molestándome. En la cafetería pidió mi café. Con leche y doble azúcar. Era mi preferencia habitual. No esperaba que lo recordara, sobre todo porque antes rara vez le importaban mis asuntos. Ethan tenía los ojos rojos mientras me miraba con cautela. Nina, no te he olvidado en estos 3 años. En aquel entonces nunca hubo ninguna ambigüedad entre Sara y yo. A quien más me gustaba eras tú, y solo tú, de principio a fin. Dejé de remover el café y levanté la mirada con suavidad. Solo después de 3 años escuché por fin esas sinceras palabras. Tantas veces le había rogado que me diera una explicación. Pero nunca hubo ninguno. Ahora al oírlo, no hay ninguna onda. Al ver que permanecí en silencio, añadió con un dejo de urgencia. Puedo cambiar cualquier cosa que no te guste. Nina, de ahora en adelante te escucharé, ¿de acuerdo? Haré lo que quieras. ¿No siempre has querido que te diga que me gustas?
De ahora en adelante te lo diré todos los días. Mientras vuelvas a mí, no puedo vivir sin ti. De repente me dieron ganas de reír. Solía ser tan frío como el hielo, menospreciando mis necesidades. Y ahora quiere que le diga que debería cambiar. Desde que conocí a Adrián, he comprendido una verdad: a quienes les importa no hay que enseñarles, y a quienes no les importa, no se les puede enseñar. Dejé la cuchara sopera con calma. Para amar a alguien, no hace falta que te enseñen. Cómo decides tratarla es simplemente un reflejo de lo que hay en tu corazón. Solo después de experimentar el amor verdadero me di cuenta de lo ridículo que había sido el pasado. Los labios de Ethan temblaron levemente y su rostro palideció. Yo era quien no lo entendía antes. Ahora sí, y me arrepiento. Te ruego que me des la oportunidad de empezar de nuevo. Lo interrumpí con frialdad y miré mi reloj. Ethan, la vida no tiene vuelta atrás. Nadie te esperará en el mismo lugar, y nadie puede volver al pasado. Me voy a casar. No me contactes más, no quiero que mi prometido me malinterprete. El rostro de Ethan se congeló. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Sus pupilas se agitaron con profundo dolor y arrepentimiento. Se agarró el cabello con dolor. Nina, de verdad me doy cuenta de mis errores, yo. Apenas presté atención a sus palabras. Mis ojos se dirigieron hacia la ventana donde estaba aparcado aquel coche tan familiar junto a la carretera. Adrián salió del coche y me miró con una cálida ternura, como si el mundo entero solo pudiera contenerme a mí. Mi corazón se ablandó al instante. Le sonreí y asentí para indicarle que pronto terminaría. Vino hoy a recogerme para ir a cenar con la familia Sin. Para hablar de nuestro matrimonio. Cuando recuperé el sentido, Ethan no dijo nada más. Simplemente me miró fijamente con una leve tristeza en los ojos. Esa mirada era como si hubiera perdido algo muy preciado. Me levanté con la intención de irme. Ethan, nos separamos. Cuídate. Guardó silencio un momento. Al pasar junto a él, de repente habló. ¿De verdad te enamoraste de él, verdad? Su voz temblaba, algo que él mismo no había notado. Así es, lo amo profundamente. Respondí sin dudarlo. No dijo ni una palabra más. Salí corriendo y me arrojé a los brazos abiertos de Adrián. Nina, vámonos a casa. Me miró con la misma dulzura de siempre. Bien, vámonos a casa. Entrelazamos nuestros dedos y caminamos hacia un futuro que nos pertenecía a ambos.